Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Despertar de Conciencias. Vivimos en una época donde muchas personas buscan su valor en el éxito, dinero, aceptación social o en la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Cuánto vale realmente el ser humano? Nuestro valor depende de lo que hacemos o simplemente del hecho de existir. Desde que nacemos llegamos al mundo con algo que nadie nos regala y que nadie debería quitarnos, nuestra dignidad. La psicología humanista sostiene que cada persona posee un valor intrínseco, una capacidad innata para crecer, amar, aprender, construir una vida plena. Pero la realidad también nos muestra que muchas heridas de la infancia, el rechazo, la violencia, la crítica constante o el abandono pueden hacer que olvidemos quiénes somos realmente. Hoy hablaremos precisamente de ese viaje del ser humano que nace libre, digno y lleno de posibilidades, pero que muchas veces termina viviendo desde el miedo, la culpa o la inseguridad. Para ayudarnos a comprender este apasionante tema, nos acompaña la doctora María Candelaria Raigosa Alcocer, psicoterapeuta, humanista, doctora en Derecho y maestra de Derechos Humanos, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo humano, la cultura de la paz y el acompañamiento terapéutico y la defensa de la dignidad de las personas. Candy, un Hola Alex, placer, un encantada de honor tenerte verte. aquí en Sí, Despertar de muchísimas gracias, Conciencias. Greg, gracias. Yo tenía muchas ganas de venir aquí, de platicar contigo, porque se platica muy rico con Greg. Yo creo que los que lo seguimos en las redes sociales y te escuchamos todos los días con esos mensajes maravillosos que compartes, de verdad es que es un lujo estar aquí hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, este programa es un programa de desarrollo humano y como el nombre lo dice, de despertar de Que conciencias, mucha falta nos hace, ¿verdad? que diariamente tenemos la gran oportunidad que Dios nos da de ese día aprender algo más. Y por eso, cuando decimos, ay, me cayó el 20, ese es un despertar de conciencias, esa es la chispa divina que Sí. despertó tu ser. Y por eso es un honor tenerte aquí, porque eres una persona que ha dedicado su vida a la capacitación. eh, Tu currículum es tan bello, tan Ay, gracias. envidiable, que te has pasado la vida estudiando, Candy. Nos Y hemos pasado, porque él padece del mismo sí, yo tema, padezco de ¿verdad? la misma enfermedad, No, es que es pero apasionante. ¿A poco no te ha claro, sucedido que es que una cosa te va llevando a la otra? O sea, estudias algo y de pronto te entra sí, la duda, pero quiero saber más de esto, ¿no? correcto. Y estudias esto, pero ahora quiero saber esto. Y Sí, está padre, ¿no? Porque a final de cuentas, eso es parte del despertar de la conciencia, ¿no? correcto. Y Tener nunca presente. terminamos de aprender. Decía mi No, padre que en el jamás. cielo está, si viviera 1000 años, no me alcanzarían para aprender. Candy, Sí. te tengo que aprovechar al Ya sé, ya máximo. sé, ya sé. Para quienes nunca han escuchado hablar de la Ujú. psicología humanista, ¿cómo la Sí. definirías? Bueno, la psicología es un enfoque, o la psicología humanista es un enfoque que pone al centro a la persona, ¿sí? A la persona y le da ese valor, como bien tú lo dijiste, ¿no? La persona desde que nace trae un valor intrínseco, ¿sí? El valor de una persona no está en lo que posee, en los bienes materiales, en la casa en la que vive, en el coche, en los títulos que acumula, ¿no? Por el simple hecho de ser persona ya tiene una dignidad y ya tiene un valor. ¿Cuánto vale una persona? No tengo la menor idea de cuánto podríamos calcularlo, pero creo que es, No hay dinero no con lo hay que se dinero que pueda lo pague, comprar. ¿no? Eh,
Pero esto es muy importante que los que nos ven en las redes sociales, los que nos escuchan a través de Cancún Radio 98.5 FM, entendamos lo que hoy acabas de decir y que se lo repitan. Somos tan valiosos, pero hay veces que el afán del mundo, es la opinión de los demás, que te hacen sentir tan pequeño y algunos hay veces que nos hacen sentir hasta una hormiguita, una cucaracha, insignificante, cuando no entendemos que somos seres divinos y que la dignidad humana no tiene valor, que la dignidad humana vale más que todo el oro del mundo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esta definición que hiciste es maravillosa para que podamos entender ese valor, porque nadie nos lo va a dar, Candy. ¿Estás de acuerdo? Ese valor nos lo damos nosotros. Así es. Nadie nos va a dar ese valor, ni Así es. nuestros padres nos enseñarán principios y valores. La cultura, la educación nos dará información, pero el valor no lo vamos a dar. Exacto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien, de acuerdo totalmente. Candy, ¿y qué significa para que una persona tenga el valor intrínseco? Simplemente existir. No, realmente, como te decía, va mucho más allá de lo que posees, ¿no? Ese valor intrínseco es precisamente el aprender a darnos cuenta el por qué somos valiosos. O sea, no es suficiente decir soy valioso, pero ¿por qué soy valioso? ¿Para quién soy valioso? ¿No? Vivimos en una vida, como tú lo dijiste muy bien, de repente muy atropellada, con mucha competencia, metiéndose unos el pie con los otros, pero olvidamos algo importante, ¿no? Que también lo mencionaste, es que ese valor solamente tú te lo vas a dar. Somos la creación más divina del universo. Para No eso hay, necesitamos perdonarnos sí, también, porque muchas claro, veces somos nuestros peores jueces, vivimos juzgándonos, pero además nos condenamos. claro, Lo primero que tenemos que hacer es liberarnos para poder sí. dignificarnos. Hay una situación de pronto, y me ha pasado en algunos talleres, cuando yo les digo, a ver, díganme qué es lo más valioso que ustedes tienen. Y les da mucho trabajo a las personas reconocerse, ¿no? Que son amorosos, que son amables, que son atentos. Reconocer nuestras propias cualidades de pronto es un poquito complejo porque se confunde con Con el ego. orgullo, con el ego, con vanidad, Sí, que son cosas ¿no? totalmente aparte. Pero esto es así como cuando Porque el decimos, orgullo, la vanidad y en el ego son mentiras. exactamente. O sea, es algo superfluo que no existe. ¿Ah? Entonces, que nada más es como una información de la oscuridad que te nubla la razón y te hace creer algo que no existe. Así es. Pues Pero la Carl Jung lo dignidad sí decía. existe. Claro. Carl Jung lo decía, ¿no? Así como tenemos luz, también tenemos sombras. Claro. Parte del ego está en esas sombras, ¿no? Ujú. El ego es aquel el que nos empuja de pronto Sí, porque a... no es malo. En Kabbalah nos enseñan que el ego no es malo. Simplemente hay que saberlo manejar. Exactamente. Eh, en el rancho existen unos animalitos maravillosos que se llaman mulas, que es un híbrido entre el caballo y el asno. Ok. Y son los animales más resistentes que existen para el trabajo. O sea, son increíblemente buenos para el trabajo. Si les das de comer, trabajan. Si no les das de comer, trabajan. Si los pones a trabajar todos los días, trabajan. O sea, es un animal increíble. Pero al ser ese híbrido, son estériles. Son los animales más malos que te puedes imaginar. Entonces, Ok. no los puedes tratar bien, porque si los tratas bien, decía mi papá, eh, este, eh, la mula siempre tiene en su mente cómo te va a matar. Los tienes que tratar mal y trabajarlos para que te sean Ujú, útiles, pero hay que saber claro. manejarlos. Y si los trabajas bien, te son muy útiles. Y es igual el ego, ¿no? Sí, El ego es, por eso yo lo comparo con las mulas. Entonces, porque ya. hay que saber dominarlo, porque una mula hay que dominarla y saber cómo manejarla para que te ayude, porque si Claro. no, te mata. El ego es igual. Pero esa es la naturaleza de la mula y esa es la naturaleza del ego. Entonces ahí tiene que salir la inteligencia Claro. humana para poder buscar un equilibrio, ¿no? Y que ni una cosa ni la otra te rebasen, ¿no?
Porque de pronto también si nos quedamos sin ego, podemos volvernos Sí. como unos guiñapos humanos, ¿me explico? Sí, está la gente que se va a un extremo y que dice, Exacto. no, de ahí en adelante voy a volver filantropo y regala todo y se dedica a ayudar a la Sí, humanidad. Se quedó sin ego. se quedó Y el sin ego es el equilibrio perfecto, porque la Biblia dice que no venimos a ser buenos ni malos, que venimos a ser justos. Y la exacto, justicia es ese equilibrio entre las sombras y la luz. Tú exactamente. también Sí. estudiaste derechos humanos, creo que eres doctora en derechos humanos, Maestra de derechos maestra en humanos. derechos Sí, humanos. Eh, en el derecho humano viene intrínseco la dignidad. es lo primer ¿Cómo lo principal. definirías los derechos humanos eh, así rapidito, unas breves Sí. palabras? Bueno, pues los derechos humanos precisamente se centran en preservar el derecho al respeto y a la dignidad de las personas. Así. Tiene que ver Derecho a la 100% con la vida, dignidad, derecho a la salud. derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la paz, derecho a un medio ambiente limpio, todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Mm, que son dos cosas diferentes, la dignidad humana, que es la psicología humanista, y el derecho humano, ¿no? O sea, Ujú, el derecho es a todas las cosas a las que intrínsecamente por ser seres humanos tenemos derecho. claro. ¿Ah? Eh, ¿Existe una relación entre los derechos humanos y la psicología humana? Sí, claro. El derecho preserva la dignidad de las personas a través precisamente de cuidar su dignidad, ¿no? Y desde la psicología lo vemos desde el ámbito psicoemocional. Ujú. Es esa abordaje terapéutico de pronto en donde la persona tiene que aprender o el acompañamiento terapéutico, psicológico, enseñarle a esa persona lo que realmente vale, ¿no? Algo que tiene que ver mucho también a lo mejor con la logoterapia, ¿no? Que la logoterapia es también un enfoque de la psicoterapia que viene de Víctor Frank, el autor del Hombre en busca del sentido, Sí, ¿no? maravilloso Que habla de libro. esa dignidad, Sí, ¿no? maravilloso libro. Ay, sí, yo lo recomiendo siempre a mis pacientes, ese Sí, yo lo he libro. leído como 3 veces. Sí. Entonces, Ay, se los recomendamos mucho si sí. no lo has leído, ¿eh? Es hermosísimo. Y es Eh, chiquititito. Porque también ese libro nos habla de la resiliencia de los seres humanos, Sí, que es parte de la dignidad humana. claro. Que saber que así como vales mucho, también puedes resistir mucho, que somos personas tan fuertes psicológicamente que podemos, si nos crecemos y fortalecemos los músculos espirituales, porque estarás de acuerdo Sí, conmigo que la espiritualidad son músculos que claro. tienes que desarrollar como los músculos físicos. Y si desarrollamos esos músculos espirituales, psicológicos, vamos a poder ser fuertes para ser resilientes. Así es, Eh, directo. ¿Cuáles son las heridas emocionales más frecuentes que comienzan en la infancia y afectan la autoestima de las personas? Hay varias heridas que vienen desde la infancia. Pueden ser las heridas de injusticia, la herida de rechazo, de humillación, de traición, Creo que la de ¿no? rechazo es una de las más fuertes, ¿verdad? Creo que sí, y también la del abandono, Rechazo y ¿no? abandono. Estoy de Sobre acuerdo todo en contigo. niños chiquitos que no Mm, entienden de pronto que los papás van, trabajan y de repente hay la necesidad de la presencia del papá o de la mamá y no es correcto. está. Yo creo que son las dos O, más fuertes, ¿no? El sí, rechazo y el abandono. sí, son Mm. muy fuertes y pues obviamente tenemos que aprender a reconocer cuáles son esas heridas para trabajarlas. Eso es lo primero, ¿verdad? Claro, O sea, como cuando vamos al médico, si no hay un diagnóstico, el médico no cura la enfermedad. Entonces, primero tiene que haber un exactamente. diagnóstico y el diagnóstico en la psicología es el reconocimiento. O sea, allí el terapeuta ayuda al paciente, ¿no? Claro. Para que reconozca cuáles son esas heridas que quizás no las recuerda. Sí, Porque y tiene que ver mucho con los síntomas, ¿no? Como tú dices, a ver, ¿cómo puedo detectar qué herida estoy cargando? Si, por ejemplo, abandono, ¿no? Bueno, las personas que han pasado por la herida del abandono son personas que van a hacer todo lo posible porque tú no te vayas, porque no los dejes, son incondicionales, son excesivamente serviciales,
son salvadores, salvadoras, no tratan de resolver la vida con tal de que te quedes ahí. Y así sucesivamente, cada herida de infancia tiene unos síntomas. Y de acuerdo a estos síntomas, entonces el terapeuta puede llevar un plan para poder ir trabajándolas, reconociéndolas. Y no se trata de borrar esas heridas, se trata de aprender a trabajarlas, Claro. a superarlas y a seguir adelante, porque el pasado no lo vamos a borrar. El Pero sí pasado podemos está ahí. cicatrizar esas heridas. Claro, pero podemos Que no estén sanarlas, abiertas, las podemos exactamente, cicatrizar, y ¿no? Va a aprender. quedar la herida, pero va Sí, a quedar cicatrizada. exactamente. Candy, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y Claro que regresamos sí. con más Despertar de Conciencia? Recuerda escucharnos en Cancún FM 98.5 los miércoles a las 8 de la mañana y repetición 5 de la tarde. Los teléfonos en WhatsApp 99 86 95 74 10. Comunícate con nosotros. Tu opinión es valiosísima para nosotros. Regresamos. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud. Lo dijo Víctor Frank. Qué hermosa frase, Candy. Víctor Frank, pues ha sido uno de las grandes mentes de la psicología humanista. Sí, Y por un gran eso humano. es que esa libertad de la que nos habla Víctor Frank, que esa es la única que nadie nos puede quitar. Esa Exactamente. libertad de decidir, porque somos seres divinos y los únicos que tenemos libre albedrío. Compartimos el planeta con millones de mamíferos. Con millones de mamíferos compartimos el planeta. Y los únicos que tenemos conciencia, razonamiento y libre albedrío somos los seres humanos. Por eso somos tan valiosos. Claro. Esa es nuestra parte divina. Eso es lo que nos hace diferente a cualquier mamífero con el que compartimos el planeta. Nuestra capacidad de razonar, número uno. Nuestra divinidad, nuestra luz interior, que nos hace seres divinos. Y ese libre albedrío de decidir entre el bien y el mal. Que nosotros podemos decidir si aceptamos o no una ofensa, si aceptamos o no una herida, porque la gente nos puede ofender, pero de nosotros depende aceptarla o no aceptarla. Porque podemos decir, pues botellita de Jerez, ¿no? O usar la ley del espejo, porque hay gente que nos quiere ofender, pero cuando tú sabes quién eres, cuando tu dignidad está muy bien arraigada, pues aunque la gente te critique, aunque la gente diga que eres lo que eres, tú sabes quién eres, porque ya tienes esa dignidad muy identificada y no te importa lo que digan los demás. Sabes que eres un Claro. ser valioso. ¿Qué sucede psicológicamente, Candy, cuando un niño crece sintiéndose rechazado o poco amado? Pues lleva esas conductas como las que te comenté hace un momento, ¿no? Hay algunos síntomas en la conducta de esta persona, en sus actitudes, ¿no? Precisamente va a tratar de mantener lo más posible la cercanía, evitar el abandono, evitar que esta herida sea abierta. Y esto pasa muy seguido, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Que yo siempre he dicho, si se van a casar, por favor, vayan a terapia. Yo de manera personal lo digo, ¿no? O sea, si yo hubiera sabido esto antes de casarme, me hubiera dado cuenta que me estaba casando con otro herido. Entonces, cuando estamos en convivencia, cualquier roce nos Sí, porque despertaba el dolor hablas y desde lo la herida, tomabas personal, claro. porque Y no habla no tu hay, conciencia, habla claro, tu y no herida. hay ningún matrimonio que aguante eso. Es Sí, por eso correcto. hay tantos divorcios hoy en día, Greg, porque llegamos inconscientes. Eso, Entonces, eso es lo que, esa era mi siguiente pregunta. Esa herida que tenemos inconscientemente influencia en la violencia verbal. claro, en todo tipo de violencia, hasta en la autoviolencia. Claro, ¿verdad? Porque te autosaboteas. Claro, te autosaboteas y una de las cosas es que cuando hay un vacío emocional no trabajado, vas a buscar llenarlo con cualquier cosa, ¿sí? Con exceso de trabajo,
o alcohol, O o drogas. droga, o sexo, ¿no? O sea, Justamente te la adelantaste. persona abandonada es una persona que necesita ese Wow. contacto, ¿me Es explico? importante que asimilemos lo que estás diciendo, Candy. Justamente ahí va mi siguiente pregunta. Es cierto que muchas personas exitosas que consiguen grandes logros académicos, económicos, pero se siguen sintiendo vacíos por las heridas causadas en su niñez. Sí. Yo conozco a mucha gente, ¿no? Uno de ellos que prácticamente dices, lo tienes todo. Me decía, no, no lo tengo todo. Me falta algo importante, Y no sabía qué es. ¿no? Me falta algo importante, me necesito alguien con quien compartir esto, con quien llegar a mi casa, con quien hablar, con quien platicar. Tenía ya como 6 años de divorciado. Y dices, wow, o sea, creo que lo más importante no es lo que tenemos, es la paz y la tranquilidad y ese balance interior, ese equilibrio emocional que podemos tener dentro, y se llama paz. Pero qué importante que las personas exitosas que siguen sintiendo vacías sepan que hay algo y tienen que recurrir a un especialista, porque Claro, uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, nada más en México, cuando decimos voy a ir al psicólogo, voy a ir al terapeuta, porque dices, no lo dices porque pues no estoy loco, pero no se ajá, trata de claro. estar loco. Al psicólogo vas o con un terapeuta vas para que te ayude a encontrar El origen, el origen del problema y te dé las herramientas claro, para que sanes sí. y puedas tener paz. No te damos las herramientas. Mira, Dios en su infinito amor no pudo mandarnos a vivir una experiencia humana sin herramientas. Cuando Dios nos manda, o más bien elegimos nosotros venir porque Él respeta el libre Claro, albedrío. es correcto. No Dios te manda a la tierra, o sea, tú De eliges acuerdo como contigo. alma venir a vivir una experiencia humana Así es. para poder evolucionar tu nivel de conciencia. Correcto. ¿Sí? Y entonces es como un scout, ¿no? O sea, te mandan aquí, pero te dan tu mochila. Y en tu mochila traes la lámpara, la navaja, traes el mechero, Pero no te dan el todas mapa. las herramientas, ¿no? Pero a veces no recordamos cómo usar esas herramientas. Entonces, lo que hace el terapeuta es ayudarte a decirte, a ver, encontrar lo que traes en la ¿qué traes en tu mochila. mochila? Mira, aquí está la lámpara. Oye, aquí está el mechero, aquí está el sartén. O sea, Wow. ¿no? Entonces, eso es lo que hace un buen terapeuta, es un acompañamiento, ¿sí? Yo nunca le doy consejos a mis pacientes porque siempre les digo, a ver, si Dios respeta el libre albedrío, ¿quién soy yo para decirte qué es lo que tienes que hacer? ¿No? Pero vamos a mirar el panorama completo y de todo esto que hay aquí, tú vas a decidir. ¿Y qué papel juegan nuestras emociones en nuestra salud física y mental? Ay, lo más importante. Todo. Lo más importante. Y es un reto de verdad, es un trabajo de todos los días, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a reconocer nuestras emociones, ¿no? Porque a veces le preguntan, ¿y qué? No sé qué siento, o sea, primero saber qué estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo es tristeza, es enojo, es alegría, es asco, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿En dónde lo estoy Es como que sintiendo? debemos de anotar, para los que nos están escuchando, nos están viendo, como que debemos anotar, cuando sentimos ese vacío existencial, como que debemos anotar esas cosas que repetitivamente nuestra mente nos está diciendo, como dices, si tengo asco, si tengo desgano, si tengo ganas de dormir y no me quiero levantar, o ira, o no puedo estar solo, porque también hay muchas personas que no pueden estar. Yo conozco personas que tienen que dormir con la televisión prendida porque no pueden estar solos. Y ahí hay un problema serio, ¿no? Y hay gente que no puede estar con gente, que se encierra. O la persona que tiene claustrofobia, o en las alturas hay muchos, se puede decir que avisos que podemos tener de que hay algo en que debemos corregir. Porque estarás de acuerdo que todos los seres humanos tenemos problemas psicológicos. Claro. Me encanta eso de las fobias, porque generalmente el origen de una fobia viene de una vida pasada no resuelta, ¿sabes? Wow. Quien tiene claustrofobia a lo mejor en una vida pasada, ¿no? Estaba encerrado en un elevador y vino un temblor y se murió. Entonces viene y no sabe por qué.
Claro. No tiene ni idea por qué le está pasando eso. Ese es Es un muy interesante. tema sumamente Ay, interesante. sí, luego tenemos que hacer una que luego tenemos hipnosis. que hacer otros 2 programas más. Uno enfocado en los derechos humanos y Sí, otro en esto que estás hipnosis diciendo, y regresiones. que estás, en Kabbalah le decimos la rueda de la creación. Ándale. Claro, sí, Que es sí. que cuántas veces hemos venido y cuántas veces Las regresaremos. que sean necesarias hasta realmente lograr ese despertar pleno de la conciencia, del cual hablas mucho. En Kabbalah le decimos el tikkun, que venimos aquí a hacer el tikkun. Tikkun significa en hebreo la corrección. Exacto. Venimos a corregir vidas pasadas y venimos a corregir nuestra vida presente. Sí. ¿Cómo puede una persona comenzar a reconstruirse cuando siente que ha perdido el rumbo? ¿Con estas señales que hemos hablado? Sí, me encanta porque precisamente ahí entra nuevamente Víctor Frank. Si te acuerdas del libro El hombre en busca de sentido, él lo perdió absolutamente todo. Todo, sí, claro. Todo lo perdió, ¿no? ¿Cómo se reconstruye? Cuando sales del victimismo a la responsabilidad, ¿sí? Wow. Puede ser que no tenga nada. Maravilloso. Sí. Hoy has tocado algo maravilloso que me encanta. Porque el 90% de las personas viajamos en este mundo en papel de víctimas. Porque viajar en el papel de víctimas, Candy, es comodísimo. Porque le echas la culpa a todos y a todo mundo. Exacto. El gobierno, tu papá, tu mamá, tus tíos, tus parientes, la sociedad, todo el mundo tiene la culpa menos tú. Algo tan simple como cuando por tu culpa me enojé. O sea, tú me haces enojar. Sí. Tú decides enojarte. Responsabilízate de lo que tú estás Responsabilidad. Hoy tocaste una tecla mágica. Responsabilidad, amigas y amigos. Tenemos que vivir una vida haciéndonos responsable de nuestros pensamientos, porque primero de nuestros pensamientos, porque de los pensamientos se convierten en actos. Claro. Los pensamientos se convierten en palabras. Por eso tenemos que ser responsables de nuestros pensamientos para después ser responsables de nuestras palabras y responsables de nuestros actos, porque es muy cómodo viajar por la vida echándole la culpa a otro y que otro tome decisiones por tú, porque tú no quieres hacerte responsable de nada. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo creo que es el gran desafío, Candy, lo que acabas de decir. Sí. Hacernos responsables, que somos arquitectos de nuestro propio destino, que somos capitanes de nuestro propio barco. Exacto. Para que con esa responsabilidad nuestra vida va a ser transformada. Decía Carl Jung, esta frase es hermosa: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Qué maravilloso, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Quien mira hacia adentro se está haciendo responsable. Claro. Estamos acostumbrados a mirar siempre afuera, ¿no? Lo que hace fulano, mengano, sotano, pero realmente la mirada más importante es la mirada interior. Desde reconocer, por ejemplo, las emociones, ¿no? ¿Qué siento? Preguntarme qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si estoy yendo bien, como una autoevaluación. Y algo valiosísimo es la atención plena, ¿sí? Atención plena incluso hasta la hora de comer, a la hora de tomar este café, ¿no? Estar consciente, vivir en estado de conciencia. Claro. Lo que habla mucho esta nueva corriente, bueno, nueva tiene como 15 Hay un psicólogo, años. ¿no?, que escribió un libro maravilloso que se llama El poder de la hora. El poder de la hora, claro. Que es maravilloso porque habla de eso, de cómo vivir en estado de conciencia, porque la mayoría de las personas vivimos o en el pasado que nos causa dolor o en el futuro que nos causa angustia. Ansiedad. Y lo importante es el aquí. El aquí y el ahora. Y el ahora. Candy, el tiempo se nos acaba, pero estás invitada para hacer otros 2 programas. Okay, porque creo que lo que hoy nos has regalado, la sabiduría que hoy nos has regalado, va a ayudar a muchas personas. Y a lo mejor quisiera pedirte un tercer programa. Okay. Para que hablemos de psicología espiritual, que es la cuarta fuerza de la psicología. Eso me encanta. Es uno de mis temas favoritos. Sí, y que hoy en día ya académicamente
Hay una maestría en psicoterapia espiritual. Estás invitada, tú pones las fechas. Muchísimas gracias. Cuando vengas, porque sé que no vives en Cancún, Sí, entonces cuando vengas a Cancún nuevamente avísame. claro. Tenemos 3 programas más pendientes. Sí, perfecto, listo. Uno para hablar de derechos humanos, otro para profundizarnos más en la psicología terapéutica y de psicología espiritual, que me encantó Perfecto. el tema. Así es Muy que, bien. amigas y amigos, un verdadero placer haber estado aquí con nosotros. Recuerden los teléfonos de Despertar de Conciencias, 98 84 80 38 97. Nos vemos en el próximo Despertar de Conciencias.